Bien, Juan capítulo 9, vamos allá esta tarde a nuestro estudio. Estamos estudiando domingo por la noche los milagros y parábolas del Señor y esta noche vemos otro milagro. Yo sé que Jesús ha cambiado su propósito en sentido que tenía su ministerio público en los milagros y ha cambiado a su ministerio privado enseñando a los discípulos, preparándole a ellos. Pero entre medio de las parábolas estamos viendo algunos milagros también, y esta tarde nosotros entramos a otro milagro que se encuentra en Juan capítulo 9. Este milagro se llama la sanidad del ciego, y es un milagro grande en cuanto a los versículos porque toma el capítulo completo. Tú dices, pastor, va a predicar 41 versículos hoy, vamos a estar aquí para siempre, pero no es así. Vamos solamente a mirar los primeros 12 versículos, después yo voy a dar un repaso de los otros versículos después de eso para terminar la historia. No vamos a verlo versículo por versículo, pero quiero que vea la historia de estos. Para ayudarme cuando estoy estudiando en YouTube, tú puedes ver videos de estos milagros y me ayuda a mí a ver los videos y ver lo que estaba pasando en estos milagros, y me ayuda con los versículos para ver exactamente lo que estaba pasando. Tú puedes también mirar y buscar Juan capítulo 9 y ver algunos de estos videos, algunos buenos, pero tiene que estar cuidado, quizás algunos que no se mantienen ahí en la Biblia, bíblicamente. Pero Dios, el título de esta tarde es Dios tiene un propósito por su sufrimiento. Quiero decirlo otra vez, Dios tiene un propósito por su sufrimiento. Si tú estás pasando por algo esta tarde en su vida, un sufrimiento, una tribulación, prueba, algo, pues quiero que vean que en este milagro nos enseña a nosotros que hay un propósito por el sufrimiento que nosotros pasamos. Quiero leer solamente el versículo 3 y después orar y entregar este tiempo al Señor. Y después vamos a estudiar más en detalle del versículo 1 al versículo 12. Pero vamos a leer versículo 3, vamos a orar y después entramos en estos versículos. Dice el versículo 3, capítulo 9, respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Señor, gracias por esta oportunidad. Te pido ahora que vamos a entrar en la palabra que tiene poder para cambiarnos, que tú nos ayudes, abre nuestros corazones para dejar el Espíritu Santo enseñarnos, y Señor, que podemos obedecer en el final y hacer decisiones para ti. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, sabemos que hoy en día, el día que vivimos, hay mucho sufrimiento pasando en este mundo. Tú puedes emprender las noticias y ver el sufrimiento que está pasando. Tú puedes hablar con cristianos en la iglesia y ver que aún como cristiano hay muchos en la iglesia que están pasando por tiempos difíciles. Y realmente yo creo que lo más cerca que nosotros llegamos a la venida de Cristo, nosotros vamos a ver más sufrimiento pasando en este mundo y más sufrimiento que aún está pasando en nuestra vida. Pero cuando el sufrimiento pasa en nuestra vida es obviamente un tiempo difícil. Creo que cada persona esta tarde ha pasado por algo difícil en su vida y conoce los tiempos de preocupación y conoce los tiempos difíciles que puede llevarte en depresión y puede llevarte a tiempos de difícil en su vida. Es un tiempo que debemos venir al Señor, como estudiamos en la escuela dominical esta mañana, de esperar al tiempo perfecto del Señor. Y es tiempos así donde crecemos, es tiempos así donde aumenta nuestra fe,
en esos tiempos de sufrimiento. Hay muchos que pasan por sufrimiento en su salud. Hay otros que pasan por sufrimiento de una persona que fallece en su familia. A otros que pasan sufrimiento dentro de su familia con los niños o nietos o otros en la familia. Y hay personas que en sus finanzas pues también pasa por tiempos difíciles. Pero como cristianos tenemos que entender que Dios siempre está en control de todo. Aún en este mundo que vivimos, todo lo que está pasando en Israel y esa parte del mundo, Dios todavía, aunque el mundo está fuera de control, Dios todavía está en control de todo. Y tenemos que entender que en nuestra vida, Dios siempre está en control de nuestra vida. Y obviamente Dios permite cosas pasar en nuestra vida con un propósito. Siempre Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Y a veces tenemos que pasar por tiempos difíciles para que Dios nos lleve a nosotros a llegar a su plan y su propósito para ti y para mí. Y Dios deja que estas cosas pasen en nuestra vida siempre con un propósito. El Señor no se queda en los cielos diciendo, vamos a darle a Alex esto. Alex se va a caer hoy, yo me voy a reír un poquito y él va a estar en el hospital unos días. Y Dios no es así, pero hay cosas que pasan por el pecado en este mundo, de Adán y Eva, y la enfermedad pasa por el pecado, pero Dios tiene la capacidad de sanar o tiene el propósito de dejar que nosotros pasamos por esos tiempos, pero siempre con un propósito en nuestra vida. A veces no sabemos ese propósito, a veces ni en esta tierra vamos a ver el propósito de Dios, pero tenemos que entender que todo que Dios hace, lo hace bien. Y el resultado y la victoria que nosotros tenemos en nuestra vida, pues nos ayuda a crecer en el Señor. Uno de los beneficios de nosotros pasar por sufrimiento es el crecimiento espiritual. Ojalá que cada persona desea crecer cada año. Ahora que viene enero, en los próximos días, debemos mirar hacia atrás el año pasado, 23, y decir, yo he crecido en el Señor el año pasado. Ojalá que tú puedas decir, yo aumenté mi crecimiento, yo conozco más la palabra de Dios, de este año Dios me ha enseñado muchas cosas en el camino y yo estoy más cercado al Señor y ojalá que eso es para nosotros, debe ser nuestro deseo, acercarnos más al Señor. A veces no tiene nada que ver con nosotros. A veces pasamos por sufrimiento, pero no tiene que ver con nosotros. Quizás Dios lo utiliza para enseñar a otro en la familia una lección para ellos también, pero siempre con un propósito. Ojalá que esta noche Dios te puede dar tranquilidad en medio de su sufrimiento, viendo este milagro y viendo el propósito de Dios y viendo cómo eso también aplica a nosotros. Y para que tú entiendas, y nosotros entendemos en este milagro que Dios tiene un propósito por su sufrimiento. Aún debemos dar gracias al Señor cuando pasamos por esos tiempos. Debemos decir gracias, Señor, porque yo estoy pasando por este sufrimiento, porque yo sé que tú lo estás permitiendo para mi bien. Yo sé que en el final, en la victoria que tú me vas a dar, yo voy a aumentar y yo voy a mejorar en mi vida cristiana. Y aún te doy gracias por lo que tú me vas a enseñar. Te doy gracias como tú me vas a utilizar en la vida de otro. Dios quizás te va a usar a ti en su sufrimiento para ayudar a otro que está pasando por lo mismo. Y tú puedes dar testimonio sobre las grandes bendiciones de Dios en medio de las tribulaciones, y otros que están pasando por lo mismo pueden recibir bendiciones y ánimo de nosotros cuando testificamos de la grandeza del Señor. Obviamente nos ayuda a nosotros a confiar, a conocer y amar a Dios más cuando estamos pasando por esos tiempos. Pero no sea como otros. Muchos cuando pasan por sufrimiento se van a la otra dirección.
se apartan del Señor y están enojados con Dios porque Dios ha permitido este sufrimiento y están enojados con otros y lo que hace es que se apartan del Señor y van a la otra dirección cuando pasen por esos tiempos. Ahora, mirando versículo 1 al versículo 12, después dar un resumen de los otros versículos para que podamos entender. Quiero ver 4 cosas en versículo 1 al versículo 12 para ayudarnos a entender el sufrimiento. Número 1, vemos la causa del sufrimiento en versículo 1 y 2 en este milagro. Número 2, vemos el propósito del sufrimiento en versículo 3 al 5. Después vemos, número 3, la victoria del sufrimiento en versículos 6 y 7 y terminamos con el testimonio del sufrimiento en versículo 8 al versículo 12. Vamos a empezar ahí en versículo 1, Juan capítulo 9, versículo 1. Número 1, vemos la causa del sufrimiento en versículo 1 y 2. Empieza en versículo 1 diciendo, al pasar Jesús, y ahí vemos una coma. Vamos a hablar sobre estas 3 palabras para que tú puedas entender cómo vamos a entrar en esta historia. En capítulo 8, los judíos querían tirar piedras a Jesús en el templo porque le acusaron a Jesús que estaba blasfemando. Estaba diciendo algunas cosas más. Vamos a capítulo 8, vamos a leer versículo 56. Para que vea y entienda, al pasar Jesús, vemos ahí capítulo 8, versículo 56 al versículo, al final del capítulo, dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí es donde ellos estaban diciendo que Jesús estaba blasfemando, diciendo que yo soy. Dice versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Vemos la situación que pasó en el contexto. Ahora cuando llegamos a capítulo 9, dice, al pasar Jesús. Al pasar recuerda que estaba corriendo de los judíos. Y ahora llega a este momento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Aún el peligro que estaba Jesús de corriendo porque querían tirarle piedras a Jesús, todavía él paró para ver este hombre ciego. Ahora, siendo ciego fue algo común en los tiempos de Biblia, no era algo nuevo. Vamos un momento a Isaías capítulo 42, porque Isaías, aún dando profecía de 700 años antes del nacimiento de Jesús, decía que él venía para sanar a los ciegos. Dice Isaías capítulo 42, versículo 7. Dice versículo 7, para que abras los ojos de los ciegos. El propósito de Jesús venir, uno de los propósitos, fue para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de cosas o casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y una de ellas, obviamente, porque era algo común, de abrir los ojos de los ciegos. Y nos encontramos en capítulo 9 de Juan, este hombre ciego. Aquí vemos Jesús, vemos sus discípulos corriendo del templo porque querían atacar a Jesús, diciendo porque Jesús dijo que yo soy. Y ahora
vinieron de corriendo y ve este hombre. Estaba ahí sentado al frente del templo donde hay muchos que piden y se sientan en el templo y ahí donde ellos están pidiendo para dinero o cosas como en ese tiempo siempre pasaba. Jesús fue en este milagro, en los otros que nosotros vimos, siempre es una persona viniendo a Jesús. Pero en este caso, el hombre ciego de nacimiento estaba sentado ahí al frente del templo y Jesús vino a él. No el hombre vino a Jesús para ser sanado, pero Jesús va a este hombre que estaba ciego ahí al frente del templo. Qué bendición cuando Dios ve una necesidad de nosotros y Él para escuchar nuestras peticiones, oraciones y aún sana a los enfermos. Muchos creen que Jesús está muy ocupado. Él tiene tantas personas para ir y bendecir y dice, Jesús no tiene tiempo para mí. ¿Cómo Él puede entender lo que yo estoy pasando? Pero qué bendición que Dios, el creador de este mundo, siempre tiene tiempo para nosotros, aún Él para donde nosotros estamos para escuchar nuestra petición. Igual como Él paró para ver a este hombre que estaba ciego, Dios muchas veces y siempre, el momento que nosotros clamamos a Él, está disponible, está presente para escucharnos en cualquier hora del día. Está ahí aún para contestar nuestra petición y aún sanar a nosotros en estos momentos. Ya este hombre ha sido ciego por un gran tiempo. Ya es un hombre. No sabemos cuántos años, 40, 50, pero desde nacimiento es algo que estaba acostumbrado de esta enfermedad. Ahora mira lo que dice en versículo 2. Los discípulos con Jesús están mirando a este hombre, dice versículo 2, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí. Interesante que estos discípulos, ¿verdad?, le llama a este hombre que es un maestro de la ley judía, es un maestro, y le llaman a él Rabí cuando está preguntando sobre este hombre. Y le dice los discípulos a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. En este tiempo, una enfermedad así pasando, muchos decían que era el pecado de sus padres y por eso estaban enfermos. Imagínate sus padres en este momento, la vida que ellos vivieron, si el pecado de ellos afectaba a ti. Tú sabes que hay muchos padres que están en drogas y cuando los niños nacen, muchas veces nacen con defectos por culpa de los padres y el pecado, pero en estos tiempos, cuando había enfermedades, siempre decían que era por los padres que estaban en el pecado y por eso los discípulos dicen, ¿quién pecó? ¿El causa de la enfermedad fue por él mismo, por el pecado de él o fue el pecado de sus padres? Interesante que algunos en estos momentos creían en la reencarnación, reincarnation, y pensaba que la vida que tú tenías antes y tú moriste, ahora es la persona que es ahora. Pues dicen, pues ellos pecaron, tenían un pecado grande en la vida anterior y ahora en esta vida nueva, por su pecado, en la otra vida están enfermos. Eso es algo que ellos creían. Obviamente nosotros no creemos en la reencarnación, ¿verdad? Pero ellos pensaban que los que creían en eso, pensaban que en la vida que tenían antes estaban en pecado y ahora entran en la vida nueva con los sufrimientos del pecado. Los discípulos vieron a este hombre como sin esperanza, que no había esperanza para él, estaba ciego desde nacimiento, pues no había esperanza, no tenía interés ni ayudarle, solo discutir su condición. Por eso le pregunta a Jesús, ¿quién pecó?
este o sus padres. Quería entender la información, no deseaban a sanarlo, solamente a preguntar, ¿por qué está ciego este hombre desde nacimiento? Para ayudarles. Número 2, esta tarde vemos el propósito del sufrimiento. Del versículo 3 al versículo 5, empezamos ahí en versículo 3. Jesús ahora responde. Dice, respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres. Que aprendemos que no todo sufrimiento viene del pecado. Porque Jesús dice, no es él que pecó ni sus padres. Jesús dice que la razón no tenía nada que ver con el pecado. No es que pecó este hombre ciego ni sus padres. Y ahora Jesús da el propósito de por qué este hombre está ciego. Dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús dice que su enfermedad fue parte del plan de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en este hombre ciego. Interesante que dice, para que las obras, está en plural esta palabra, las obras de Dios se manifieste en este hombre, para que otros vean Jesús es el Mesías. No sé las obras que deseaba para este hombre, pero obviamente Dios quería utilizar a este hombre para demostrar sus obras, para que se manifieste en este hombre ciego y que otros vean algo de Jesús. Dios quiere trabajar en medio de aún nuestras enfermedades. El propósito de Dios fue a sanarlo. No estoy diciendo que Dios da enfermedades para demostrar sus obras. Dios no escoge y dice, tú vas a tener esta enfermedad para yo manifestar mis obras, porque sabemos por el pecado de Adán y Eva, enfermedades va a pasar, pero Dios usa las enfermedades que ya tenemos y la sana o la utiliza para manifestar las obras de Él. Dios usa las enfermedades muchas veces para aumentar nuestra fe en nuestra vida o para ser de bendición a otros, para que otros vean cuando Dios sane a esa persona y levante y le sane completamente, va a ser de bendición a otros en la iglesia. Y otros van a ver las obras de Dios manifestado por ese cristiano, esa persona que tiene estas enfermedades. A veces Dios nos sana rápidamente porque tiene un propósito. Ángel García estaba mencionando esta mañana que está orando, esperando al Señor por 6 años, por algo de su salud. Y quizás Dios quiere manifestar en la vida de él las obras del Señor para que nosotros un día veamos un gran milagro en la vida de él. Y ese quizás es el propósito de Dios. No sabemos, ¿verdad? Dios tiene su propósito y su obra en nosotros. Pero es algo que Dios utiliza y Dios tiene un propósito en la enfermedad que nosotros pasamos y en muchos casos la enfermedad no es por nuestro pecado. Muchos pensaban, este tiene cáncer, es porque estaba haciendo algo mal. Él por el pecado que hizo cuando era joven, ahora Dios le dio cáncer a esa persona. Y no es así. Pero sí también sabemos que hay situaciones que por el pecado, como mencionamos, están enfermos. Una persona que fuma toda su vida, pues obviamente va a causar enfermedad. Los que hacen drogas y hacen cosas, si no cuidamos el cuerpo, pues puede obviamente causar enfermedades, preocupaciones, también causa daño en nuestras enfermedades, pero Dios siempre tiene un propósito. Y ahora Jesús responde a estos discípulos y le dice, no es que pecó no es que pecó sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en el ciego, en esta persona. Versículo 4. Dice ahora, me es necesario hacer las obras del que
me envió. ¿Quién le envió a Jesús? Pues Dios. Y le dice Jesús a ellos, a los discípulos, es necesario que yo haga las obras del Padre que me envió a mí. En ese momento Jesús vio la oportunidad para hacer la obra de Dios en este hombre. Se aprovechó en la situación que se encontró y la utilizó para manifestar las obras de Dios. Jesús quizás se sintió una urgencia de hacer estos mientras fuera de día de su ministerio. Mira lo que dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Dice ahora, entre tanto que el día dura. Está diciendo que en un breve tiempo es importante que yo haga las obras de Dios mientras que el tiempo me permite, porque hay solamente un tiempo corto. Sabemos que Jesús estaba en la tierra 3 años en su ministerio, no había mucho tiempo y quería aprovechar las obras y manifestar que era el Mesías, y pues se aprovechó. Dice, aún la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús entendió que las oportunidades para servir, si le hace el bien, no dura por mucho tiempo. Hermanos, para nosotros la noche viene cuando nadie puede trabajar. Va a llegar un momento que ya no podemos servir a Dios porque Él va a venir. Y tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos ahora para compartir el Evangelio a ellos que no conocen a Cristo, porque no vamos a tener mucho tiempo. El Señor viene pronto y pronto tenemos que llevar el mensaje, porque el día se va a terminar, como dice Jesús, entre tanto que el día dura, el tiempo es corto. No sabemos el día ni la hora, pero el tiempo de trabajar para el Señor es ahora. Dice en versículo 5, ahora, entre tanto que estoy en el mundo, los 3 años que estaba más en su ministerio, dice, luz soy del mundo. En el tiempo que me queda aquí en la tierra, luz soy del mundo. Tú también, cristiano, mientras que está vivo en esta tierra, tú puedes ser luz en este mundo. Igual que Jesús, nosotros debemos ser luz de este mundo, y mientras que tenemos el tiempo, mientras que estamos vivos, mientras que estamos con la capacidad de hablar y llevar el Evangelio, debemos hacer la luz del mundo. Número 3, vemos la victoria del sufrimiento en versículos 6 y versículo 7. Mira lo que dice en versículo 6. Dicho esto, después que Jesús dijo todo esto, ahora mira lo que hace. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. No es la primera vez que nosotros vemos en nuestro estudio de los milagros que Jesús utiliza su saliva para sanar a una persona. Y mientras que este hombre desde nacimiento ciego estaba ahí enfrente del templo, Jesús escupió en la tierra para hacer un lodo que es una mezcla con tierra y agua, utilizando su saliva para hacer este lodo y ponerla en sus ojos. Dice, y untó con el lodo los ojos del ciego. Sabemos como cada milagro que el poder estaba en Dios, no en el método que Jesús utilizaba. El poder no estaba en la tierra mezclado con la saliva. El poder está en Dios. Ese es el método que utilizó. Y vemos que muchas veces utiliza métodos diferentes para que nadie puede copiarlo. Para que nadie diga, mira, yo soy como Dios, yo puedo hacer exactamente lo que Él hace. Tú puedes esta noche, esta tarde, escupir en la tierra, ponerla en sus ojos y ver lo que pasa, pero quizás que
para que no tienen que ponerse lentes. Pero no me lo haga a mí, ¿ok? Si tú escupes en su mano y pones en mis ojos, vamos a tener grandes problemas. No lo haga. Pero Jesús en este momento, pues, es la manera que lo utilizó para este hombre ciego. Lo untó en sus ojos de este ciego. Versículo 7. Ahora Jesús le dice a este ciego: ve y lávate en el estanque de Siloé. Es traducido enviado. Jesús esperaba que el ciego respondía con una acción llena de fe. Le dijo a él una acción: ve y lávate. Le dio esta dirección para que él la haga. Le mandó a un lugar donde había agua, el estanque de Siloé. Interesante el nombre enviado. El agua de Siloé fue unas aguas que enviaba agua a la ciudad. Por eso tenía este nombre enviado. Y aún Juan en el libro dice que Jesús fue enviado por los padres. Y ahora el ciego fue enviado a este lugar. Ve, lávate, y le dice ahora: fue entonces. Solamente fue, esta palabra es una palabra de obediencia. Dios le mandó y su acción fue. Él no dijo: mira, saca de esto de mis ojos. ¿Qué tú haces escupiendo en mis ojos? Él no tenía una acción así. Él solamente fue. Entonces se lavó. Llegó al tanque. Había personas mirando lo que estaba pasando, que le conocían, y el momento que empezó a lavar sus ojos, empezó a mirar echando aguas, y poco a poco la vista de este hombre estaba regresando. Dice en el final del versículo 7, cuando él fue y se lavó, el resultado es: y regresó viendo. Regresó a ellos con este milagro de ver por la primera vez, porque era ciego desde nacimiento. Pero aquí en la última parte importante nosotros ver la obediencia de este ciego. Ahora, esta es la primera vez que un ciego de nacimiento fue sanado en la Biblia. Aún en Salmos, vamos un momento, Salmos capítulo 146. Salmos capítulo 146, versículo 8. Dice: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Un versículo ahí en los Salmos diciendo que él hace esta práctica, era algo común. Imagínate cómo él se sintió en este momento, este ciego. Es la victoria de su sufrimiento. Jesús le sanó a él de una enfermedad que él nació. Se levantó después de obedecer y ahora podía ver. Por eso llegamos al número 4, el testimonio del sufrimiento, el testimonio de este hombre, desde el versículo 8 al versículo 12. Empezamos ahí en versículo 8. Entonces los vecinos, las personas que le conocían a él, los que estaban presentes, los que conocían a este hombre sentado en las escaleras o a frente del templo, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Esta palabra mendigaba significa que pedía algo de otra persona. Y eso que hacían muchos ahí en el templo, pedían a otra persona dinero o comida, lo que ellos necesitaban. Parecía demasiado increíble para ver esta verdad de este hombre. Nadie creía que era este hombre. Por eso decían:
¿no es este que se sentaba? Yo no creo que está viendo. Estaba desde nacimiento ciego y ahora vemos que está caminando solo y puede ver. Y estaba pensando si era la persona que ellos conocían. Versículo 9. Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Estaba una confusión. Sí, mira, ese es la persona. Ese es que era ciego por su nacimiento. Y algunos dicen, no, parece como Él, pero no creo que es Él. Y este hombre escuchando, esos que están alrededor de Él, mira lo que dice el versículo 9. Él decía, el ciego, decía, yo soy. El ciego está diciendo, sí, yo soy el que estaba ahí en el templo. Yo soy el que estaba ciego desde el nacimiento. Yo soy, ahora mira lo que yo puedo ver ahora. Versículo 10. Y le dijeron, estos amigos que le conocían, los vecinos, le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo es posible? ¿Quién lo hizo? ¿Qué pasó que tú puedes ver ahora? No lo creían que este hombre de nacimiento ahora puede ver y querían saber cómo es posible. Por eso estos vecinos, amigos, le dicen, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Pues en versículo 11 este ciego responde y dice en versículo 11, respondió él y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Ahora, el hombre ciego no sabía mucho sobre Jesús. Por eso dice aquel hombre que se llama Jesús. No sabía que Jesús era el Mesías, solo sabía que ese hombre le sanó. Y le dice a sus vecinos, a sus amigos, aquel hombre que se llama Jesús, pues él hizo un lodo, me lo untó en mis ojos, dice el versículo 11, y me dijo a mí, ve a Siloé y lávate. Y pues yo fui y me lavé y recibí la vista. Eso es lo que pasó. Le explica a ellos esta situación para que ellos puedan creer. Versículo 12, entonces le dijeron estos vecinos y amigos que le conocían, ¿dónde está Él? Él refiriendo a Jesús. ¿Dónde está Jesús que te sanó? Pues el hombre ciego se fue al lago, a Siloé, y Jesús se fue a otro lado y él responde en versículo 12 y dijo, no sé dónde está este hombre que se llama Jesús. Es posible que escuchó el nombre de él por los discípulos y lo escuchó de otros y le dice, este hombre Jesús pues hizo este acto y ahora yo puedo ver. Pero ¿dónde está? I don't know. No sé dónde se encuentra en este momento, dice ahí en versículo 12. No vamos a leer los próximos versículos, pero quiero que vean que después llevaron al ciego a los fariseos. Jesús sanó en un día de reposo, no es la primera vez que Jesús sana en el día de reposo. Y ahora cuando trajeron a este hombre a los fariseos también le preguntan a este hombre, al ciego. Y el ciego otra vez le explica a ellos también lo mismo que explicó a los vecinos y amigos. Y los fariseos le dicen a este hombre que este hombre no puede ser Dios porque él sanó en el día de reposo. No es de Dios porque hizo este milagro en este día. Aún los fariseos dijeron, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Está refiriendo a Jesús, llamándole a él pecador. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Estaban buscando quién lo hizo. Los fariseos le preguntaron en esta historia, en capítulo 9, le preguntaron al ciego quién él cree
que fue este hombre. Le dicen a él, mira, ahora tú puedes ver, pero ¿quién tú crees que este hombre es? Tú dices, el hombre Jesús me sanó, pero ¿quién tú crees que este hombre es? El ciego le responde a los fariseos, le dice, yo creo que este es un profeta. Ahora los fariseos no creían que el hombre era ciego antes del nacimiento, no lo creían, pues los fariseos pidieron que los padres lleguen. Los fariseos dicen, mira, busca a los padres de este hombre para ver si eso realmente es real. No creían. Los fariseos, los hombres, buscaron los padres de este hombre ciego y le preguntaron a ver si este fue su hijo ciego. ¿Es verdad que este hombre era ciego desde nacimiento? Tú, los padres que le conocen. Los padres, hablando, mirando a los fariseos, dijeron que sí, mi hijo nació ciego y ahora ve, es cierto. Los padres dijeron que no sabía cómo pasó. Yo testigo que es mi hijo, testigo que fue nacido ciego, está frente a nosotros y confirmamos que él puede ver, pero no sé cómo pasó, dicen los padres. Y dicen, ni quién lo hizo, no sabemos quién lo hizo. Ellos por la primera vez después que él sanó, entraron a este lugar donde estaban los fariseos y vieron su hijo que estaba ahora, que podía ver, pero los padres no sabían cómo. Pues los padres dicen a los fariseos, le dicen, mira, pregúntale tú a este hijo, a mi hijo, es mayor, tiene los años suficientes, ¿por qué tú no le preguntas a él? Pero los fariseos no, los padres dijeron esto porque sabían que si los fariseos no creían en Jesús, si los padres confesaban que era Jesús, pues castigo a los padres fue que fueron expulsados de la sinagoga. Y pues los padres no querían esto, no querían ser expulsados de la sinagoga, so les respondieron a los fariseos, mira, él es de mayor edad, ¿por qué no le pregunta a él lo que pasó? Pues los fariseos llaman a Jesús otra vez pecador, y el que era ciego dijo, no sé quién es, pero algo que yo estoy cierto, Él me sanó a mí. Cuando Él me tocó, yo fui a este estanque y yo podía ver. Algo yo estoy seguro de eso. Pero los fariseos querían saber qué Jesús hizo y cómo lo hizo. Los fariseos después le expulsaron a este hombre, no permitieron que entre en la sinagoga. Este hombre que fue sanado de Jesús y el Mesías, pues no permitieron a él entrar en la sinagoga. La Biblia dice que le expulsaron. Ahora Jesús escucha que fue expulsado este hombre que fue ciego, y Jesús le dice, le viene a este hombre y le dice, le da esta pregunta a él, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Hablando al ciego. Jesús le dice que él está mirando a Jesús. Le dice al ciego, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y le dice, pues tú estás mirando ahora a Jesús, el Hijo de Dios. El hombre en ese momento, creyendo que este hombre es Jesús, el Mesías, dice la Biblia que creó y después le adoró a él. Este es el milagro de capítulo 9, desde versículo 1 al versículo 41. Aunque nosotros vimos solamente el versículo 12, dile el resto de capítulo, tú puedes leerla más en detalle en su tiempo. Pero nosotros primeramente vemos algunas cosas importantes que quiero ponerla en aplicación. Vemos, número uno, la obediencia del ciego. Él fue el momento que Jesús le dijo que vaya al estanque. El hombre fue. Nosotros también tenemos que obedecer cuando Dios dice que haga algo. No demos excusas como muchas veces. Este hombre no dio excusa que
le puso saliva en sus ojos. No dio excusa, le dijo, ¿cómo tú puedes hacerlo? Yo soy ciego desde nacimiento. Él rápidamente fue y obedeció al Señor. Nosotros, tú y yo, tenemos que hacer igual. Tenemos que obedecer cuando Dios nos dice a nosotros que haga algo. Juan dice en capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Hay muchas cosas que Dios nos pide hacer y no estamos haciéndolo. ¿Qué es algo en su vida que tú sabes que Dios te está pidiendo hacer y todavía no ha obedecido al Señor? Sabemos los mandamientos que Dios nos da a nosotros y yo soy culpable igual que usted, que Dios nos pide a nosotros. A veces cuestionamos y no obedecemos la primera vez. Y tenemos que obedecer a Dios cada vez y rápidamente la primera vez que Él nos pide a nosotros. Cada día debemos o tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos enseñe algo que no estamos obedeciendo. Yo te prometo que si en sus oraciones tú le pides al Espíritu Santo que te enseñe algo en tu vida que tú no estás obedeciendo, Él te va a enseñar algo. Después, en ese momento, tú tienes que obedecer al Señor. Vemos que cuando el ciego le obedeció, el resultado es que fue bendecido. Hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios la primera vez, el resultado es que Dios te va a bendecir a ti. Y vemos aquí que la bendición a este hombre fue que Dios le sanó a él cuando obedeció. Cuando nosotros obedecemos, somos bendecidos. Y Dios contesta nuestras peticiones. El resultado de esta bendición, Él nos sana si es la voluntad de Él. Nosotros podemos ser bendecidos grandemente si solamente practicamos esta parte de este hombre, que es la obediencia todas las veces que Dios nos pide a nosotros. Hermanos, a veces nosotros complicamos la Biblia y cambiamos el significado de las enseñanzas para que no tenemos que obedecer. Eso no aplica a mí. Eso es lo que Dios mandó Él para la nación de Israel. Y cambiamos complicamos la Biblia, cambiamos la doctrina para que yo no tengo que hacer lo que Dios me está mandando a hacer. Pero nuestra vida como cristiano, tenemos que obedecer como este hombre, como hijos de Dios y discípulos de Jesús. Tenemos que hacer dos cosas que vemos en esta historia. Número uno, escuchar la palabra, y número dos, obedecer la palabra. Lo más que nosotros hacemos estas cosas, escuchar la palabra y obedecer la palabra, lo más que Dios va a bendecir nuestra vida. Quiero que tú veas las cosas que Dios te está pidiendo esta tarde. Y la pregunta es, ¿tú estás obedeciendo a Dios? Lo que el Espíritu Santo te está enseñando ahora, en este momento, de algo que Dios te está pidiendo a ti a obedecer. ¿Tú estás obedeciendo al Señor? Es un momento para, aún esta tarde, dile a Dios, Dios, ayúdame a obedecer lo que tú me estás mandando hacer. Con sus ojos cerrados esta tarde.